Hola, bendiciones, iglesia. Bueno, pues ya hemos estado orando por la palabra y vamos a empezar en materia porque verdaderamente Dios tiene preparada una palabra preciosa para sus hijos. ¿Hay hijos de Dios aquí? Bueno, quiero que por favor empiecen a buscar en sus Biblias y la tengan ahí abierta en Mateo 21 y iremos leyendo desde el 33 al 46. Pero antes de empezar, quiero empezar a hablarles un poco del contexto de lo que estaba sucediendo aquí en este versículo, después sí empezamos a leerlo. El Señor Jesucristo acababa en Mateo 21, empieza a enseñar la palabra de que el Señor Jesucristo acababa de hacer pasado por cuando Él entró triunfante a Jerusalén. Entonces la palabra nos enseña que Él entró triunfante, de que había un pueblo, algunas personas que lo habían reconocido. Recuerdan el Domingo de Ramos, que empezaron ese simbolismo de lo que ocurre el día de Domingo de Ramos es justamente lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo entró en un asno a Jerusalén. Y Él, a partir de ahí vemos, para que ustedes se vayan ubicando y lo vayan leyendo en casa, vemos de que el Señor Jesucristo hizo unas sanidades en el templo. Habiendo hecho unas sanidades antes, se hizo una sanidad en el templo y allí en esas sanidades del templo había sanado a una persona ciega y a una persona coja. Pero que se habían levantado los fariseos, y los escribas, que ellos eran muy observadores y estaban viendo qué era lo que estaba aconteciendo con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba haciendo muchas señales y el pueblo le estaba siguiendo. Y ellos estaban como celosos o viendo qué era lo que estaba sucediendo allí. Entonces ellos empezaron ya en su mente, entre ellos, a buscar la manera de buscarle muerte. Y eso lo iremos mirando más adelante. Pero hay una parte donde la palabra nos enseña de que estos fariseos, saduceos, el Sanedrín judío, los principales sacerdotes, se acercan a Cristo y le dicen que con qué autoridad Él hace estas cosas. ¿Cuál es la autoridad que Él tiene para poder hacer todo esto que Él está haciendo? Entonces, el Señor Jesucristo, antes de responderles a ellos, les hace también una pregunta. Les hace una pregunta y les dice, primero, antes de yo responderles esta pregunta, quiero que ustedes me respondan a esta pregunta. Y Él les dice, ¿el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo que provenía del cielo? Y les hace esa pregunta, ¿venía de parte de Dios Juan el Bautista? Entonces no se apresuraron a darle una respuesta, pero lo que sí hicieron entre ellos, preguntar, decimos, a ver, si decimos que Juan el Bautista sí venía del cielo, Él nos va a preguntar, ¿por qué no lo reconocimos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no lo reconocieron y permitieron hasta que Herodes le hubiera cortado la cabeza? Pero también si decimos de que el bautismo no viene del cielo, sino que es terrenal, entonces también van a decir de que no viene de parte de Dios. Es decir, tenemos al pueblo que nos está escuchando aquí y van a decir que entonces nos van a atacar porque lo tenían como un profeta. Ellos estaban cuidando su estatus y estaban cuidando todo. Entonces dijeron, no sé, les dijeron, no sabemos. Entonces el Señor Jesucristo les dijo, de la misma manera, como no me responde, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad yo hago estas cosas. Pero Él sí les quería decir muchas cosas, pero no directamente para mostrarlos, porque Dios, Jesucristo sí sabía lo que había en el corazón. Inmediatamente a este acontecimiento empieza a contarles unas parábolas, 3 parábolas seguidas. Yo les voy a hablar de una de esas parábolas que el Señor Jesucristo les dijo y se dirigió hacia los sacerdotes, hacia los principales sacerdotes de la época, esos religiosos de la época. Yo les voy a hablar sobre una de esas parábolas. Él le da una parábola donde les muestra donde hay 2 hermanos, también dirigiéndose hacia los sacerdotes, contando una historia pasada a ellos,
Y después inmediatamente empieza a contar una parábola de los labradores malvados, que es la que yo hoy les voy a hablar. Y a continuación de la parábola de los labradores malvados, también empieza a hablar sobre otra parábola con respecto a unas cenas que había hecho un hombre a su hijo de unas bodas, ¿vale? Por lo tanto, ahora entendiendo un poco el contexto, vamos a empezar a leer Mateo 21 del 33 46 leeremos. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Y vamos a empezar, ¿vale? Mateo 21, 33, 46. Dice la palabra así. Ahora escuchen, dice, ahora escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegando el tiempo de la cosecha de las uvas, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon al tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Finalmente el dueño envió a su propio hijo porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, vamos, matémosle y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó, cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará a esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron, a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Y esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que produzca el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes que consideraban que Jesús era un profeta. Padre maravilloso, yo quiero darte gracias, Señor, por esta palabra que tú has puesto en el corazón, Señor, para poder, Señor, hablar a tu iglesia, Señor. Queremos que abra, Señor, nuestros oídos espirituales y quite toda venda, Señor, que nos deja, Señor, poder ver, Señor, lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos. Oramos, Señor, y quedamos, Señor, aquí en tu casa, Señor, en control tuyo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vemos una historia, como les estaba contando anteriormente en el contexto, de que el Señor Jesucristo se dirige a estos principales sacerdotes y empieza a contarles esta historia, lo que ellos no sabían, ¿sí? Ellos veían de que es que las historias y las parábolas que el Señor les hablaba era para contar una historia relacionada sobre ellos. Por lo tanto, vemos ahí. Entonces vamos a empezar a desmenuzar o a tocar este tema para irlo entendiendo de una manera. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar de quién es ese hombre
principal, el dueño de familia. ¿Quién es ese propietario que plantó la viña? ¿Sí? En el versículo 33 dice, cierto propietario plantó una viña. Que vamos a hablar quién es ese propietario y quién es esa viña. Para poder entender bien la palabra, vamos a que la misma palabra nos enseñe y nos muestre quién es el propietario. La misma palabra nos enseña y qué hizo. Por lo tanto, quiero que sepas de que ese propietario, ese labrador principal o ese hacendado principal, ese dueño de familia, ese padre de familia que tenía ese lugar, es Dios. Y la viña exactamente es el pueblo de Israel. Entonces dice que el Padre, que es dueño de todo el planeta Tierra, en una porción de la tierra, allí plantó una viña. ¿Cuál es la viña entonces? El pueblo de Israel plantó allí una viña. Vamos a mirar qué nos dice las Escrituras, ¿no? Vamos a ir a Isaías 5, 1, 7, y la palabra nos enseña justamente de que quién es ese dueño de esa viña y quién es esa viña. Por lo tanto, dice Isaías 5, 1, 7. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera, ¿qué? ¿Estéril? Fértil. Entonces, ¿cómo era la ladera? Fértil. Era una ladera que era fértil. Mira, dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ellas una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. En otras versiones dice que él esperaba que diera uvas dulces, pero lo que dieron fue unas uvas amargas. ¿Vale? 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Estaba hablando Dios, ¿sí? Estaba mostrando Dios que él era que tenía esa viña, él era el que le había hecho esa viña. Entonces, que juzguen de lo que él ha hecho algo. Entonces dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña, ya que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Les quitaré su vallado y será consumida, apostillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Mira lo que dice aquí, por favor, pongamos bastante atención a este versículo. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de... ¿La casa de qué? La casa de Israel. Y los hombres de Judá planta deliciosas suyas. Esperaba juicio, he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Como vemos, la palabra nos está enseñando de que Dios había puesto una viña, la había plantado en un lugar, pero que esa viña que él había plantado era una viña fértil, una viña que daba fruto. Por eso es conocido en la palabra, conocemos de que la tierra de Israel es el país de que fluye leche y miel, porque Dios la puso en un lugar donde daba mucho fruto, ¿sí? Y él mismo fue el que la plantó. Vamos a ir a entender un poco más en esto, cuándo la plantó. Ayer estudiaba sobre esto y me quedé sorprendido con un dato que no lo había leído, lo había leído tantas veces, pero no lo había mirado desde un punto de vista. Pero quiero que sepa de que Dios sacó, ¿sí? Esa viña se encontraba en Egipto y Dios la sacó de Egipto y la plantó en Israel. La plantó allí donde queda esa tierra prometida, ¿vale? Vamos a ir al Salmo 80, 8, 9, para poder
ir mirando y entendiendo de que tenemos ahora en escena al dueño de la viña, ¿sí? En este caso el hacendado lo tenemos y estamos hablando ahora de quién es esa viña. Nos estamos enfocando en saber quién es esa viña, ¿vale? Entonces dice el Salmo 88:9, dice: hiciste venir una vid de Egipto. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste a las naciones y la plantaste. ¿Qué versión está aquí? Y la plantaste. Entonces, hiciste venir una vid de Egipto, echaste a las naciones, ¿y qué dice la palabra? De que Dios, ¿qué hizo? Y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. La palabra nos está enseñando de que el pueblo, que esa vid antes se encontraba en Egipto. Y ustedes recordarán de la palabra cómo nos enseña de que ellos antes estaban viviendo en Egipto. ¿Cómo vivían allí? Estaban viviendo como esclavos, se encontraban como esclavos allí. Se estaban allí en esa esclavitud y el Señor desde allí, siendo ellos su viña, los sacó desde Egipto y los plantó a una tierra que fluye leche y miel. ¿Vale? Por lo tanto, esto que les estaba diciendo, ¿sí?, es porque Dios les prometió. Esta palabra Dios se la había dado a los padres, les había dado una palabra de que Dios les iba a dar una tierra, ¿sí? Dios les iba a dar una tierra donde ellos iban a vivir, y esa tierra no era cualquier tierra. Sí es cierto que allí se encontraban otras naciones, pero Dios se la había dado, se la había entregado al pueblo de Israel. Mira que ha vivido tanta oposición demoníaca durante mucho tiempo, y el pueblo de Israel duró casi 1800, casi 1900 años desterrado de esta tierra. Si no es en esta época, en nuestra era, de que Dios, ¿sí?, para que se cumpla la palabra, permitió que en el año 1948 volvieran otra vez a darle esta tierra otra vez a los judíos. Pero fue un tiempo donde fue destruida en el año 70 después de Cristo, de nuestra era, y cuando hablo de nuestra era me estoy refiriendo al después de Cristo. En el año 70 fue destruida esa viña, fue destruida, ¿sí? Por orden de Vespasiano vino el general Tito y destruyó, ¿sí? Esa viña fue destruida. Pero quiero mostrarles de que era que Dios les había dado una palabra, pero mire cómo es de preciosa la palabra, que permite que en el año tiempo que podemos, digamos, hace unos 60, 70 años atrás, 1948, vuelven otra vez y la declaran Estado de Israel. ¿Vale? Pero vamos a ir a ver qué es lo que Dios les prometió, qué fue lo que Dios les había prometido a esta vid, qué era lo que les había prometido. Deuteronomio 26, 7, 9. Deuteronomio 26, 7 al 9. Dice la palabra: y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Entonces, ¿cómo estaban ellos? Estaban en aflicción y en opresión, ¿sí? Y dice: y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y mira esto, ¿de dónde lo sacó? ¿Lo sacó de dónde? De Egipto. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. Entonces, aquí la palabra nos está enseñando de que el labrador, el hacendado, el padre de familia es Dios, y que esa viña es ¿quién? El pueblo de Israel, ¿vale? Entonces eso es para entender el primer versículo que habíamos leído,
en Mateo 21, 33, 46, cuando dice que él cuenta esta historia. Cierto propietario, refiriéndose a Dios, plantó un viñedo, refiriéndose al pueblo de Israel, ¿vale? Dice que la cercó, que le hizo un muro, que cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas, o sea, hizo un lugar para que, es un hoyo donde hacían para pisar, para sacar las uvas, y colocó una torre de vigilancia, porque él quería que en esa torre de vigilancia sirviera para estar pendiente de los frutos que iban a haber en su viña. Y obviamente tenía que haber personas para estar vigilando los frutos que iban a haber en esa viña, ¿vale? Ahora continuamos entendiendo, ya teniendo claro de que Dios los había sacado. Vamos a empezar a hablar ahora. La palabra nos enseña de que la palabra nos enseña de que ese hacendado, ese padre de familia, ¿sí?, él mandó a unos siervos. ¿Por qué? Porque se dio de cuenta de que para la época de los frutos, que iban a llegar los frutos, entonces él mandó a pedir lo que a él le corresponde, lo que a este hacendado le corresponde, lo mandó a pedir. Y entonces ¿a quién mandó? A sus esclavos o a sus siervos para que fueran a este lugar a cobrar ese parte. Por lo tanto, tenemos que entender de que Israel, cuando vinieron estos siervos, lo primero que ellos hicieron fue rechazarlos. No los quisieron rechazar. ¿A quién se refiere la palabra con estos siervos? ¿Ustedes qué consideran que son estos siervos? Son los profetas. Son los profetas que Dios estaba enviando al pueblo de Israel. Dios durante mucho tiempo ha ido enviando. Recuerda que primero Dios, ¿sí?, Él estaba y llevaba a su pueblo. Antes de darles las leyes, ellos estaban viviendo en un periodo de gracia, porque todavía no había una ley, y vivían con Dios, y Dios les permitía, ¿sí? Y entre esas circunstancias, pues ellos cometían muchos fracasos y muchos pecados, pero Dios era el que les había, hasta que ellos decidieron de que no quería que Dios les hablara, sino que les dieran unas ordenanzas. ¿Para qué? Para ellos hacer caso a las ordenanzas, porque no quería que Dios les hablara. Después no solamente sucedió que Dios les complace, les da las ordenanzas porque ellos lo pidieron, y después Dios los seguía gobernando. Dios los seguía gobernando hasta que llegó el punto donde dijeron, ya no queremos que Dios nos gobierne, queremos que nos den un rey. Y fue cuando se implantó la monarquía hebrea en Jerusalén. Entonces vemos como el pueblo iba cada vez rechazando más a Dios, pero Dios lo iba permitiendo y les fue dando sus reyes, porque anteriormente, antes de la monarquía hebrea, pues Dios seguía siendo ese rey, Dios sería el rey de ellos, ¿vale? Por lo tanto, este pueblo de Israel rechazó a estos siervos. Entonces, busquémonos para entender, dice el versículo a continuación, el 34, llegando el tiempo de la cosecha de la uva, envió, siempre quiero que se queden en Mateo 21, 33, 46, porque ahí es donde está todo el estudio. Por lo tanto, iremos saltando a otros versículos, pero aquí nuestro estudio está en esta historia de los labradores malvados, ¿vale? Por lo tanto, dice en el 34, llegando el tiempo de la cosecha de la uva, porque hay un tiempo donde hay que recogerla, ¿sí? Dice, envió a sus siervos a recoger parte de la cosecha. Entonces, ¿quiénes son esos siervos? ¿Quiénes son? Los profetas, son los profetas, ¿vale? Por lo tanto, Primera de Reyes 19:10, vamos a ver qué era lo que le hacían a estos profetas, porque la palabra dice de que a unos, ¿sí?, a unos ellos los sacaron, los golpearon, los maltrataron y los sacaban, los mataban. Y después dice en Primera de Reyes 19:10 contando, ¿sí? Aquí se acuerda cuando estuvimos estudiando la palabra hace poco, estuvimos hablando sobre Elías. Recuerdan que Elías mismo dijo estas palabras. Dice Primera de Reyes 19:10, dice, y respondiendo, está hablando Elías aquí, he sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado
tus altares. Y mira lo que dice aquí. Y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces, ¿qué era lo que hacía esta ¿qué era lo que hacía esta nación con los profetas? Matar a sus propios profetas. Dios les enviaba a los siervos y vemos que en la palabra nos enseña en Mateo 21, donde está nuestro texto, dice en el 35, dice, pero los agricultores, ¿sí? Estos labradores, ¿qué hicieron? Agarraron a los siervos, los golpearon a uno y mataron a otros y apedrearon a un tercero. Pero mira cómo es Dios con su infinita gracia, y lo que hace es, en vez de mandar un juicio rápido ante esa acción, lo que Él hace es, entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso. Les siguió enviando más profetas. Habiendo ellos que le habían matado a estos siervos, a estos profetas, los habían matado, pues la gracia de Dios se extendió y les siguió enviando, ¿qué? Más profetas. Dice, entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo. Dios, ¿qué era lo que quería? ¿Qué era lo que quería Dios? Exactamente, recoger, ¿qué era? Sus frutos. Recoger unos frutos, porque la tierra era de Él, ese viñedo es de Él, y Él lo que estaba pidiendo era, en su corazón, era recoger los frutos que habían allí. Entonces dice, recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. El resultado de estos profetas fue el mismo. También los mataron, también los persiguieron, también los apedrearon, también los torturaron. Si usted lee en la palabra del Señor, en Hebreos 11, que por cuestión de tiempo, cuando están hablando Dios, el autor de Hebreos muestra en Hebreos 11 los héroes de la fe. ¿Sí? Empiezan a salir todos los héroes de la fe, y al finalizar de este capítulo 11 vemos que la palabra enseña de que cómo vivieron ellos. A unos fueron aserrados, fueron apedreados, fueron torturados, ¿sí? La palabra enseña de lo que aconteció con estos profetas, ¿sí? Pero no solamente esto ocurrió, sino el Señor mismo Jesucristo lo dijo. Mateo 23:37, el Señor Jesucristo llega en un momento cuando llega y está llegando a Jerusalén, se queda observando a ese viñedo, se queda observando a Jerusalén y empieza a decir, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Entonces el mismo Señor Jesucristo entendía de que esta nación mataba a sus propios profetas. La palabra, no recuerdo a dónde dice, que es que los profetas no murieron fuera de Jerusalén. Eran en la misma tierra donde habían sido enviados, allí mismo morían. Allí eran mismos muertos, allí los mataban, allí los asesinaban. Era en el mismo sitio, no eran muertos. Y a pesar de que había muchas regiones alrededor de Jerusalén enemigas, ninguno de los profetas moría fuera, sino eran muertos por los mismos judíos. Ellos mismos se encargaban de matar a sus propios profetas. Dios enviando a estos labradores para recoger sus frutos, y ellos apoderándose de la viña y matando a sus propios profetas, ¿vale? Por lo tanto, entramos nosotros ahora a un punto donde vemos de que Dios en su palabra nos quiere enseñar que ahora ya no solamente después de haber enviado y sabiendo de que estaban matando a todos sus siervos, pues el Señor dice, pues les voy a enviar a mi hijo. Voy a enviarles a mi hijo para ver si tienen respeto. Mira a ver qué dice la palabra. El del 36. Estamos en el Mateo 21, ¿no? 36 dice, entonces el dueño de la tierra envió, el 37, 37. Finalmente el dueño envió a su propio hijo porque pensó. Entonces, ¿el dueño a quién se refiere?
Dios se refiere al dueño. Dice, finalmente el dueño envió a su propio hijo, y en este caso el hijo, ¿a quién se refiere? Al Señor Jesucristo. Entonces, porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Pero mira lo que hicieron estos labradores, ¿sí? Estos religiosos de la época, mira lo que hicieron, mira la misericordia que tenían estas personas. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros. Entonces ellos hicieron un plan y empezaron a hacer un plan entre ellos. ¿Qué fue el plan que hicieron? Aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémosles y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Entonces vemos que la palabra nos enseña la palabra de que estos labradores malvados, ¿sí? En el 40, ¿no? En el 39. Quiero buscar, por favor, en Hebreos, en Hebreos 13:12, que no lo tengo aquí en mi estudio, la palabra del Señor nos enseña algo. Entonces dice que ellos agarraron y mataron al hijo del dueño, al hijo del hacendado, lo mataron, pero que no lo mataron dentro de la ciudad, sino que hicieron, lo sacaron fuera. Y esto es lo que ha ocurrido. Jesucristo no murió en Jerusalén. Jesucristo murió fuera de la ciudad. Él fue muerto en el monte Gólgota. Él muerto allí en un lugar que se llama La Calavera. Él fue muerto allí. Y en Hebreos 13:12, la palabra nos enseña que era que tenía que cumplirse esa escritura. Dice la palabra en Hebreos 13:12, dice, por eso también Jesús, a fin de consagrar el pueblo con su propia sangre, murió fuera de la ciudad. Murió fuera de la ciudad. Porque es que esta parábola es perfecta, cumpliendo lo que Dios, cumpliendo todo. Entonces murió fuera de la ciudad. Por lo tanto dice, entonces lo agarraron y lo arrastraron fuera del viñedo. ¿Y qué hicieron? Lo asesinaron. Ahora el Señor Jesús les hace una pregunta. El Señor Jesucristo le hace una pregunta a estos labradores malvados. Empieza a preguntarles el Señor Jesucristo, y aquí vamos a ver que la palabra nos quiere enseñar. Dice el Señor Jesucristo, el Señor les pregunta en el 40, cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará a estos agricultores? ¿Qué les parece que hará a los agricultores? Y mire, los líderes religiosos, esos líderes judíos religiosos, lo que le contestaron: a los hombres malvados le dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces vemos que ellos mismos con su propia boca ellos mismos se estaban condenando, porque ellos mismos fueron los que le dijeron al Señor Jesucristo, y no tenían conocimiento en ese momento que les estaba hablando y que esa parábola la estaba refiriendo hacia ellos. Entonces les dijeron que a esos hombres malvados, entonces ¿cómo eran ellos? Se estaban refiriendo como unos hombres que malvados, les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Aquí hay mucho que explicar sobre este texto, porque la palabra nos enseña de que es que a estos labradores malvados, refiriéndose al Sanedrín, refiriéndose a los religiosos de la época, Dios les iba a quitar. Ellos mismos estaban confesando. Y mira lo que dice el 42. Entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron en las Escrituras
La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en una piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes, y mira lo que le dice el Señor Jesucristo, ya diciéndole a ellos, les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa nación? ¿Ustedes qué creen que cuál es esa otra nación donde iba el Señor a plantar un viñedo? ¿Saben? ¿Algunos saben? ¿Lo pueden decir, por favor? La iglesia. Somos nosotros. Dios ha hecho una nueva plantación para un viñedo, pero Él espera de su iglesia que dé ¿qué? Frutos. Porque Dios vino a buscar ¿qué? Fruto a unos labradores porque era su tierra. Y Dios le había dicho y vino a recoger su fruto. Pero resulta que no le dieron fruto. Al contrario, mataron a todos los profetas y también mataron a su propio hijo. Pero Dios y ellos mismos, estos labradores malvados, con su propia boca se condenaron, diciendo de que les iba a quitar ese terreno o les iba a quitar ese viñedo y se lo iba a dar a otros, se lo iba a alquilar a otros, que diera ¿qué? Fruto. Y el Señor Jesucristo se los dice a ellos de que Dios, por eso lo volvemos a leer, dice, les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Yo lo voy a leer varias veces porque me gustaría que ustedes lo entendieran. Lo que Dios nos está diciendo es que el reino de los cielos nos ha sido dado a nosotros. ¿Esto no nos hace dar alegría? El reino de Dios ha sido entregado a nosotros. Voy a volverlo a decir porque yo quiero que le quede claro. El reino de los cielos ha sido entregado a nosotros. Dios nos ha entregado un reino, pero Dios espera que si nos ha entregado un reino, Él quiere que demos ¿qué? Fruto. Y ahí es donde empezamos nosotros aquí el trabajo de nosotros cuando estamos predicando o enseñando a incomodar a la iglesia. Y perdóneme que los tenga que incomodar, pero ustedes se tienen que empezar a preguntar, ¿estoy dando el fruto? ¿Estoy dando el fruto que Dios ha estipulado, el fruto que Dios quiere que yo dé? ¿Estoy dando ese fruto? ¿Estoy yo dando el fruto que Dios quiere? Por lo tanto, vamos a entrar un poco, y estábamos hablando de que ese hacendado que había enviado a su hijo, ¿sí? Ellos se habían condenado con sus propias palabras. Vamos a retrocedernos un poquito. Volvemos otra vez a entender por qué los judíos se habían condenado, y es bíblico, de que ellos mismos se estaban condenando cuando dicen de que ellos hicieron planes ante los dos, empezaron a hacer planes entre todos los que estaban reunidos para matar al hijo. Mira lo que dice la palabra en 11:47, Juan 11:47. Juan 11:47, voy a ir un poco más deprisa porque me gustaría dejar terminado todo el texto. Dice la palabra de Dios en Juan 11:47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron el concilio. Mira lo que tuvieron un concilio. ¿Quiénes? Todos los principales sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los ancianos, tuvieron un concilio. Y mira lo que estaban allí, estaban reunidos. ¿Para qué? Dice, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales.
Ellos estaban reconociendo que Jesucristo estaba haciendo muchas señales. Era evidente que lo que Jesucristo hacía era evidente. Y dice, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y mira el 48, dice, si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Por qué? Porque ellos lo iban a hacer rey, pero ellos estaban buscando su estatus. Iban a venir los romanos y los iban a destruir a ellos y los iban a sacar de allí donde ellos estaban en ese pedestal. ¿Vale? Entonces Caifás, uno de ellos, mira cómo era Caifás, era el sumo sacerdote de aquel año. Y aquí hay mucho que explicar, pero por cuestión de tiempo no me voy a detener. El sumo sacerdote de aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada. Pero mira aquí, ni pensáis que nos conviene, diga, nos conviene. Mira lo que decían ellos, nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Que un hombre muera por el pueblo. Y mira lo que dice, y no que toda la nación perezca. Pero mira lo que dice la palabra tan precioso. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, que había que morir por todos. El 52, y mira lo que dice el autor, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron en matarle. Vemos que el Sanedrín judío sabían. Ellos empezaron a ver. ¿Ustedes creen que este Sanedrín sabían de que Jesucristo era el Hijo de Dios? Ellos ya se estaban preguntando de que ellos hacían muchas señales. Ellos ya miraban de que había muchas señales, pero ellos no lo querían aceptar, no lo querían reconocer. Y no solamente eso, vemos que en Mateo 26, 56, 57 la palabra nos enseña, el mismo Señor Jesucristo, justo en el momento antes de morir, está teniendo con ellos un concilio y le dijeron, los que prendieron a Jesús le llevaron ¿a dónde? Al sumo sacerdote Caifás, a este hombre que estaba planificando cómo matar a Jesucristo. ¿A dónde estaban reunidos? ¿Quiénes estaban allí? Los escribas y estaban reunidos los ancianos. Estaba el Sanedrín judío. Mira, más Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, allí estaban todos esos sacerdotes, todos los religiosos estaban reunidos. Mira, todo el concilio buscaban un falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos ¿qué? Falsos. Dos testigos falsos y dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿A qué se refería el Señor Jesucristo con derribar el templo de Dios? A su propio cuerpo. Su propio cuerpo iba a ser derribado. El templo, Dios no habita en 4 paredes, sino hoy en día está habitando en el cuerpo. Por lo tanto, la palabra que él se refería no se estaba refiriendo al templo de Salomón, sino él estaba hablando de su propio cuerpo. Ahora, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba y entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú el Cristo, el Hijo de Dios. Mira lo que él estaba pidiendo. ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Mesías que iba a venir? ¿Eres tú el que dice las Escrituras que iba a venir? Y mira lo que le dice el Señor Jesucristo. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Señor Jesucristo les dijo que Él era. Y dijo, y además os digo,
que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Señor Jesucristo se lo dijo. Él mismo se lo dijo a ellos. Ellos mismos veían que Él estaba haciendo muchas señales. ¿Y por qué lo mataron? ¿Por qué lo mataron? Si sabían que era el Hijo de Dios. Y más se lo confesó el mismo Señor Jesucristo. No lo quisieron reconocer. Ellos estaban esperando su profecía o una profecía donde viniera, porque la palabra dice que Jesucristo va a venir con poder y con gloria. Él va a venir de los cielos y estaba esperando. Él no podían aceptarlo viniendo en un pollino. No lo quisieron aceptar, no lo quisieron reconocer. Por lo tanto, para ir entrando, porque yo sé que el tiempo me gustaría que entendieran un concepto con respecto a esta palabra, esto. Hay un efecto que se llama un efecto telescópico, que es que para nosotros, cuando miramos nosotros hoy como iglesia, miramos nosotros hacia atrás, vemos un monte alto y vemos una cruz, y allí vemos la muerte de Jesucristo. Nosotros miramos hacia atrás y vemos la muerte de Cristo. Miramos hacia adelante y hay otro monte alto, que es la otra palabra, que es Jesucristo viniendo con poder y gloria. Y entre esta montaña y esta montaña hay un valle, que es el valle de la iglesia, y nosotros vamos caminando por ese valle de la iglesia, vamos marchando hasta cuando lleguemos o se presente Jesucristo, cuando venga por segunda vez. Pero ¿cuál es el efecto telescópico? Que es que las Escrituras mostraban de que iba a venir Jesucristo de las dos maneras. Uno, que iba a ser crucificado, ¿sí? Como lo dice Daniel 9, ¿sí? De que se le iba a quitar la vida al Mesías, y otro que iba a venir con poder y gloria. Pero si nosotros nos ponemos a ponerle lógica, ellos están en la parte detrás de la montaña antes de la cruz, de la muerte, y entonces ellos ven dos palabras en paralelo, ven dos palabras. Desde atrás, desde hace 600 años antes de Cristo, se veía la Escritura cuando se dijo, ven, Jesucristo crucificado y Jesucristo con poder y gloria. Es mirar hacia el cielo y ver dos estrellas, y tú las miras, las dos estrellas, y las ves casi idénticas. Casi se van a chocar ahí las dos, están juntas ahí. Pero cuando tú te acercas a una estrella, ves que la otra estrella está súper lejos. Ese es el efecto telescópico, de que se ven las dos posiciones de la palabra, se ven, pero nosotros ahora, en el tiempo que vivimos en el valle de la iglesia, miramos hacia atrás y miramos a Jesucristo que fue crucificado, y miramos adelante a Jesucristo viniendo de las nubes. Ellos están esperando, no aceptaron a Jesucristo crucificado, pero están mirando a Jesucristo viniendo con poder y gloria. Y quería que entendieran este concepto de la palabra, porque en muchos casos se repite, pero por no tener comprensión de la Escritura, ellos les pasaba esto. Ahora, estos líderes condenaron por sus propias palabras, como les decía, porque ellos mismos lo confesaron. Se condenaron a rechazar esa piedra principal. La palabra dice en Mateo 21, desde 42, dice: entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron las Escrituras que la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en esa piedra principal? Y esto es obra maravillosa del Señor, y es maravilloso verlo. Jesucristo en el Salmo 118, 22, 23, habla de esa palabra. El Señor Jesucristo estaba diciéndoles, repitiéndolo, hacía 1000 años antes que Él viniera, el salmista estaba hablando de esa palabra. La palabra decía de que una piedra iba a venir y que la iban a rechazar, pero que esa piedra se iba a convertir en la piedra principal. Es Jesucristo, la piedra principal. Es la piedra principal en la cual nosotros nos estamos edificando. Pues esa piedra fue rechazada, pero vino a ser la piedra principal del ángulo.
Hay algunas versiones, lo van a entender en dos contextos diferentes. Uno se refiere que es la piedra principal de un ángulo, de una parte, ¿sí?, para construir un edificio, y otros hablan de que es el arco que hacían los romanos, ¿sí? Ellos empezaban a colocar sus piedras, pero hay una piedra aquí que es la principal, la que une a este arco a que no se caiga. Sin esta piedra, todo esto se va a derrumbar, ¿sí? Y entonces, para entender, él mostrando de que esa piedra que fue rechazada vino a ser justo la piedra perfecta para completar ese ángulo. Ahora, dice que fue rechazada, por eso le digo que ellos rechazaron al Señor Jesucristo. En Isaías 28:16, apunten esta cita, la leerán ustedes en casa bien. Dice, por lo tanto, esto dice el Señor soberano, Dios hablando, miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y aprobada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. ¿Hay alguien que ha creído aquí? Déjeme decirle que la palabra dice de que jamás serás sacudido. Si tú estás construyendo tu vida sobre la base principal que es Jesucristo, jamás serás avergonzado. Jamás serás sacudido. Y esta piedra angular representa a Jesucristo. Por eso es que en Mateo 21:44 dice, cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Mira este versículo que a veces lo leemos muy deprisa. El 44, Mateo 21:44. Cualquiera que tropiece, en otras versiones dice, cualquiera que pisotee la piedra, ¿sí? Cualquiera que la pise, que se tropiece, que pise esa piedra, se hará pedazos. Él mismo pisoteando la piedra se hará pedazos. Pero mira lo que dice, y la piedra aplastará a quienes le caiga encima. Mira lo que hay aquí. Mira lo que hay aquí. Ahí están las dos venidas de Jesucristo. Para tú poder pisar la piedra, para poder tropezar sobre la piedra, ¿dónde tiene que estar la piedra? En el suelo. Y ahí es pisoteada, ahí está la primera venida. Pero para que la piedra te aplaste, ¿de dónde tiene que venir la piedra? Ahí está la segunda venida de Cristo. Esa piedra primero fue pisoteada, fue una piedra de tropiezo. Pero ahora estamos esperando la piedra que viene del cielo. Y esa piedra, a los que no lo han querido recibir, ¿qué va a hacer? Los aplastará, los hará polvo. ¿Vale? Por lo tanto, esos nuevos labradores, y por favor, regáleme este minutico porque voy a hablar de nosotros. Mateo 21:43. Dice, les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará una nación que producirá el fruto esperado. Entonces, ¿qué es lo que Dios está esperando de nosotros? Fruto. Y eso es lo que Dios ha querido hoy hablar a su iglesia. Que demos fruto. El mismo apóstol Pablo profetizó a los judíos en varias ocasiones, en Hechos 13:46, de que estos judíos no quisieron recibir a Cristo, no lo quisieron aceptar. Por lo tanto, su ministerio, ¿hacia dónde se dirigió? Hacia los gentiles, hacia nosotros, hacia la iglesia. ¿Vale? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros, hablándole a los judíos, a la verdad era necesario que se le hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. De este acontecimiento es que la iglesia, a partir de nosotros, ¿sí?, del ministerio que le dio a Pablo, él se fue a los gentiles y empezó a predicar a los gentiles, que hoy en día no somos gentiles, somos hijos de Dios. ¿Vale?
Y después también dice en primera de Pedro 2, 4, 8, acercaos a él, piedra viva. Entonces, ¿quién es la piedra? Cristo, piedra viva. ¿Cómo fue esa piedra? Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios fue escogida y preciosa. Vosotros también como piedra viva. Entonces, ¿nosotros cómo somos? Piedra viva. Jesucristo es la piedra viva. Nosotros también somos piedras vivas. Nosotros todos somos piedras vivas. Y desde hace 2000 años hay muchas piedras vivas. Y toda la unión de esas piedras vivas conforman un edificio espiritual. Donde Dios habita en nosotros. No en 4 paredes, sino habita en su iglesia. Vosotros también, piedra viva, sed edificados como casa espiritual. ¿Qué somos? Sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí están los frutos. ¿Qué tenemos que hacer? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión piedra principal de ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Pero dice la palabra, para vosotros, pues los que creéis. ¿Hay alguien que cree aquí? Para vosotros los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser esa cabeza principal, la piedra principal del ángulo. Y dice, y la piedra de tropiezo y la roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora mire esto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Jesucristo es nuestra piedra principal. Y nosotros somos esas piedras vivas. Pero nosotros ahora somos un linaje escondido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que Dios lo ha adquirido, su nueva vida. ¿Vale? Vamos a orar porque el tiempo se nos ha pasado y esta palabra, yo espero que Dios les haya hablado y nos haya dado confirmación. Algunos necesitaban de esta palabra. Necesitábamos entender quiénes somos. Padre maravilloso, yo quiero hoy darte gracias por tu preciosa palabra, porque tú, Señor, nos has hablado, Señor, hoy a través de ella, Señor. Vemos, Señor, cómo tú, mi gran Dios, has plantado una viña, la has cercado, la has limpiado, la has despedregado, has creado allí, puesto una torre para poner una vigilancia, para poder observar ese viñedo, para que diera el fruto en el tiempo que tú lo has requerido, Señor. Pero vemos la palabra como nos enseña, Señor, de que este pueblo no quiso dar fruto y que tú les estuviste enviando profetas, y a pesar de que los mataba, tu gracia era tan infinita y les seguía mandando profetas, y profetas los apedreaban, los aserraban, los maltrataban, los humillaban, les hacían de todo, Señor. Venían de parte de ti. Pero Padre, no bastando solo con esto, viendo la actitud que había en el corazón de estos líderes religiosos, enviaste a tu propio Hijo. Y enviaste a tu propio Hijo, y allí estos mismos religiosos, ¿sí?, desecharon a esa piedra principal, desecharon al Hijo de Dios, reconocieron el mismo Señor Jesucristo les dijo que sí era el Hijo de Dios, pero a pesar de eso, ellos lo mataron, lo sacaron fuera de la ciudad y lo crucificaron en el monte Gólgota, Señor.
Hoy, Padre, Señor, tu palabra nos ha hablado de que tú, Señor, ese viñedo, ese viñedo fue quitado, fue trasladado, fue quitado a esta nación y nos lo ha dado a otra nación, que es tu iglesia, Señor. Los primeros apóstoles empezaron con ese proceso, Señor, de trabajo, Señor. Pero hoy, Señor, seguimos añadiéndonos a esta labranza. Tú eres nuestro labrador, nosotros somos tu labranza, Señor. Pero tú esperas de que tu iglesia dé fruto. Siempre has querido en tu corazón de que den fruto, que tu viñedo dé fruto. Oramos, Padre, para que si tú le has hablado a alguno de mis hermanos o mis hermanas que están aquí, Señor, ellos puedan entender qué es lo que hay en tu corazón, de que demos frutos, Señor, frutos de arrepentimiento, frutos de amor, frutos de misericordia, muchos frutos, Señor, y que aprendamos a vivir viviendo con los frutos que tú nos has enseñado, los mismos frutos que el Espíritu Santo hay para darle a la iglesia, Señor. Oramos para que tú nos ayudes, Señor, a vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Porque un día vas a venir, Señor, y vas a venir a tu vid, y vas a venir a pedir cuentas, Señor. Y tú esperas de que tu iglesia haya dado fruto. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén.